Buenas noches. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Víctor Gómez Casanova se complace en presentar el programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Víctor en Vivo. Y con ustedes, Víctor Gómez Casanova. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. El profesor Lidio Cadet fue aspirante a sacerdote. ¿Sacerdote? Fue sacerdote. Lo que pasa es que quería decirlo en orden cronológico. Primero fue aspirante a sacerdote. Se graduó en el seminario y fue sacerdote. Posteriormente colgó los hábitos. Le voy a preguntar en la entrevista por qué los colgó. Posteriormente a eso se dedica a la vida académica. Se dedica a ser profesor. Después se involucra con el profesor Juan Bosch en los trabajos de la fundación, la organización y el crecimiento del Partido de la Liberación Dominicana. En un momento en que hablar del Partido de la Liberación Dominicana de ese entonces no es el Partido de la Liberación Dominicana de hoy. Estamos hablando de una sociedad más pequeña y por ende un Partido de la Liberación Dominicana más pequeño, un Juan Bosch muy golpeado, un Juan Bosch que había sido derrocado, que había estado en el exilio, que no había podido ganar las elecciones del 66 cuando regresó, un Juan Bosch que había sido criticado y cuestionado por sus otroras servidores o apoyadores, y entonces se convierte en el secretario general histórico del Partido de la Liberación Dominicana. Como secretario general del PLD en ese momento, le tocó ser el secretario general en la peor historia, en la parte más difícil de la historia del PLD. Le tocó administrar crisis como la renuncia de Toñito Abreu como primer secretario general del PLD, la salida de Rafael Alburquerque del PLD, que había sido también secretario general PLDista, la salida de Nelsida Marmolejos, de Max Puig, de Vicente Bengoa y un grupo de importantes dirigentes PLDistas finales de la década de los 80, principios de la década de los 90. Pero le tocó ser el secretario general que después de haber durado más de 20 años enfrentando a Balaguer, criticando a Balaguer, comiéndose vivo a Balaguer, con Balaguer en el gobierno como presidente. Inclusive se le atribuye ser el autor de la frase de que el profesor Lidio Cadet, ¿por qué el PLD y el profesor Juan Bosch perdieron las elecciones? Porque el malcomido no piensa. Y se le atribuye una serie, y después de combatir tanto a Balaguer, le tocó ser el secretario general del PLD, del Frente Patriótico, de la alianza con Balaguer, para llevar al PLD al poder. Le tocó ser el primer secretario general del PLD en el poder. Y entonces después que su partido llega al poder, lo despiden. Le dicen muchas gracias, don Lidio, fue un placer haber contado con usted como secretario general. Y con el PLD en el gobierno, creo que en el 97, 98, entonces llega José Tomás Pérez a la Secretaría General del PLD. Don Lidio da un paso al costado, se queda tranquilo, y entonces para las elecciones del 2002, las congresuales y municipales, aspira a una diputación en Santo Domingo Oeste, que era la primera vez que era fundada, o sea, esa provincia era antes lo que conocíamos como el Gran Santo Domingo, o sea, todo el Distrito Nacional. Y entonces de esa nueva demarcación, él fue de los primeros diputados de esa demarcación. Después en el 2006 se reelige como el más votado de esa demarcación. Lo proponen como candidato a presidente de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque decían, bueno, como ganamos en el 2006, dijo el PLD, como ganamos en el 2006 mayoría congresual, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, vamos a escoger a Reinaldo Pared Pérez como presidente del Senado porque es el único senador con que cuenta el comité político. Entonces, se supone, ¿verdad?, que el único diputado, a la sazón, miembro del comité político, era el profesor Lidio Cadet y por lo tanto debía ser presidente de la Cámara de Diputados. Pues no, le dijeron que no y entonces se eligió en su lugar al entonces diputado Julio César Valentín. Pero el hombre se quedó tranquilo, él nunca ha sido de esos que patalea, ni impugna, ni va al Tribunal Superior Electoral, ni nada de eso. Y decide apartarse de la vida política y poco a poco se iba apartando, inclusive hubo un tiempo en el que no participó en las reuniones del comité político, se dedicó a una religión introspectiva de la que también quiero hablar con él y se dedicó a forjar dentro de sí mismo una nueva filosofía de vida para él, su familia, sus más allegados
Entonces después llega Danilo Medina en el 2012 a la presidencia de la República y le dice, ay no, don Lidio, yo lo necesito a usted en mi gobierno. Y después que el hombre ya, además de colgar los hábitos, había colgado también su participación activa en la política, el presidente Danilo Medina lo integra al gabinete. Diversas posiciones, primero como presidente del Consejo de Administración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDE. Como miembro del consejo. Como miembro del consejo, después también en los programas especiales. Sí, como exacto. Y ahora es el director de ética del gobierno. Es la persona que nos supervisa, nos fiscaliza, nos evalúa a todos los funcionarios gubernamentales con el tema de ética. Perdónenme que me haya extendido tanto, pero me siento muy honrado y agradecido y orgulloso de poder entrevistar al profesor Lidio Cadet. Gracias, Víctor. Para mí un honor inmerecido en los conocimientos que tiene también de la historia. Es que le he dado mucho seguimiento a su trayectoria, don Lidio, créame. Gracias. Y te agradezco muchísimo el hecho de que pueda estar en este programa, Víctor en Vivo, y también dar gracias a Dios porque me dio la fuerza, la salud necesaria para estar acá. Amén. Y al pueblo dominicano y a la gente más allá del pueblo dominicano que se dignan ver y escuchar este programa. De manera que yo me siento con una verdadera alegría interior también, no solamente exterior. Gracias, ¿sí? profesor. Yo me siento muy regocijado, muy honrado y agradecido de Dios y de usted. Y se me olvidó, presidente y coordinador de la Comisión Electoral del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué papa más caliente tiene don Lidio? Profesor, vamos a empezar, por favor, por sus orígenes, por sus inicios. ¿Por qué decide ingresar al seminario? ¿Dónde le nace la motivación de ser sacerdote? ¿Y por qué colgar los hábitos y abrazar la carrera política? ¿Y por qué al lado del profesor Juan Bosch? Muy bien. Yo estoy escribiendo mis notas autobiográficas. ¡Ay, qué buena noticia! Y entonces parte de esas notas voy a tener que usarla ahora respondiendo tu pregunta. Entonces, mira, cuando yo terminé mis estudios en Atomayor, yo soy de Atomayor de Rey, la región este. Atero, así es. Yo había sido el líder estudiantil desde que ajusticiaron a Trujillo hasta que yo me fui después al seminario. Es decir, los estudiantes siempre confiaron en que yo debía dirigir el proceso estudiantil en esa colectividad. Cuando yo termino el bachillerato, yo recuerdo que el profesor Fernando Santana me fue a ver porque él quería que yo me quedara como profesor en el liceo. Yo había sido el más sobresaliente de esa generación. Y entonces yo le dije al profesor Fernando, yo se lo agradezco, pero yo pienso continuar en la universidad. Yo en principio pensaba, iba a estudiar ingeniería civil, aunque el padre Eduardo McCarthy quería que me fuera al exterior para algunos asuntos sociales. El caso es, Víctor, eso fue en el verano. El profesor Fernando fue alrededor del mes de junio. ¿De qué año estamos hablando? Del año 1966. Ok. Entonces, ya yo estaba en esos aprestos, en esa gestión, cuando la gente no lo va a creer. En una ocasión, en mi reflexión, yo vi como si desde el cielo se me revelara una luz como invitándome a lo alto, a ir, volar alto en el sentido espiritual. Nadie estaba esperando que yo iba a decir a la comunidad que yo iba a estudiar sacerdocio. Yo recuerdo que cuando se lo comuniqué al padre Eduardo McCarthy, un canadiense que se entregó en cuerpo y alma a nuestro país, era el párroco de la iglesia Nuestra Señora de la parroquia Nuestra Señora de la Mercedes en Atomayor, que yo fui, yo recuerdo como ahora, la emoción fue tan grande que él me abrazó, me cargó, porque no podía, no lo creía. Entonces él inmediatamente dijo, no, vamos a hablar con el señor obispo, Monseñor Juan Félix Pepén en ese tiempo. Nunca se podía entrar al seminario mayor de manera directa, siempre se pasaba por un proceso, estudio de latín, seminario menor. Entonces el padre Eduardo le dijo al monseñor, no, es que el niño no puede perder tiempo, él puede simultanear
el latín, que en ese tiempo ya estaba, diríamos, en proceso de tránsito, porque el Concilio Vaticano II ya comenzó a usar el español en la iglesia. Bueno, sí, porque el Concilio Vaticano II era reciente para ese momento. Claro que sí. La revolución del Papa Juan XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli, cardenal de Venecia. Así es. Entonces, habló con Monseñor y fue el primer caso en que un aspirante a sacerdote entró al seminario mayor. Entonces yo simultaneé la filosofía, la facultad de filosofía, con el latín y un poco de griego. Y todo salió bien, no hubo ningún problema. Esa es la historia de por qué entonces ingreso al seminario Santo Tomás de Aquino. Monseñor Arnaiz era el rector en ese momento, que su alma dejó el cuerpo, un excelentísimo hijo de la República, era de origen español, pero amó este país con toda su alma. Tuve el placer de conocerlo y compartir mucho con él. Entonces nada, ya lo otro es historia. El 22 de diciembre del año 1973 soy ordenado sacerdote y entonces, bueno, comienzo el ejercicio sacerdotal en el Valle, Sabana de la Mar, toda esa zona, porque yo... O sea, quedó asignada su primera misión en su propia provincia. En la provincia, exacto. Entonces, ahí, en el trabajo en el Valle y en Sabana de la Mar, comencé a involucrarme también con varios sectores. Yo como seminarista había sido un poco combativo, porque yo detallo esa historia en las notas autobiográficas, porque yo comencé a formar un movimiento dentro del seminario, de seminarista en pro de la libertad de los presos políticos, regreso de los exiliados. Entonces, o sea, usted fue cabeza caliente desde el primer inicio. Sí. Entonces fue, claro, no voy a narrar acá porque no habría tiempo, pero fue una experiencia interesantísima, de manera que yo me venía de un liderazgo estudiantil, de estar, como dicen, en el frente. Cualquiera que lo vea a usted, don Lidio, sí, se lo creo porque es usted que me lo está diciendo. Porque usted que tiene un temperamento tan ecuánime, una tranquilidad emocional que la expresa en su lenguaje corporal y en sus palabras, cuesta creerlo o ver a don Lidio de manera tan activa en ese sentido. Entonces, en el seminario, pues nada, alguna gente dijo, ¿por qué Lidio terminó sus estudios filosóficos y teológicos y no lo separaron? Porque la prensa en ese tiempo, los años 68, 72, se hizo muchas veces eco de ese movimiento de seminaristas que fue más allá de las fronteras nacionales. O sea, que escudriñaba la prensa la situación interna del seminario. Claro, y además porque nosotros hicimos movimiento. Yo recuerdo que hicimos un ayuno, que era una especie de huelga hoy. Ayuno en el seminario, eso era algo insólito. Claro. Insólito. Y entonces yo coordinaba todo el movimiento. Y de manera que la prensa... pues Monseñor Arnaiz cogió lucha con usted. ¿Sabe? Pero una cosa que me ayudó, yo nunca fallé en lo que tiene que ver con mi vida espiritual. Yo hacía un matrimonio perfecto entre mi compromiso social y mi compromiso espiritual. Por eso es que no hubo ninguna duda en ese momento de que yo no hiciera acopio de lo que implicaba ser sacerdote en lo que respecta a la vida religiosa. Claro. Y seguro muchos francotiradores acechando a ver por dónde lo podían coger y usted manteniendo el cumplimiento de lo que estaba establecido como su responsabilidad. Exacto. Entonces, bueno, dando salto, ya volviendo a la historia de mi sacerdocio en el Valle, Sabana de la Mar y toda la zona, yo comencé a trabajar directamente ya con los jóvenes y los campesinos. Entonces, esa fue una lucha fuerte, Víctor, de persecución. Yo recuerdo que hubo un tiempo en que estuve perseguido durante meses. En esa lucha, yo trabajé para que los campesinos vendieran su producto, la yautía, que se producía mucho en el Valle, Sabana de la Mar, la zona de los Haitíes, Trepada Alta, toda esa zona, para que ellos, los intermediarios, los explotaban. Yo iba a celebrar misa a esos lugares, y entonces dije, no puede ser. Entonces inicié un movimiento para que ellos exportaran directamente su
producto. Afectó intereses y me imagino como esos intereses se desataron en ira contra usted. Claro, claro. Entonces, en ese proceso de lucha, yo recuerdo que fue un día el economista José Jiménez, hermano de Felucho Jiménez, yo vine a Cedopex. En Cedopex me dieron el apoyo Para los más jóvenes, Cedopex es lo que hoy se conoce como el CIRD, el Centro de Inversión y Exportación, que en ese momento se llamaba Centro Dominicano de las Exportaciones, Cedopex. Exacto. Entonces, conseguimos incluso que nos dieran licencia. El economista José Jiménez, hermano de Felucho, fue entonces a asesorarnos Allá el Valle. a El Valle. Entonces, en ese proceso de asesoramiento, bueno, logramos construir un centro de acopio. Ya teníamos lugar para lavar la yautía, porque había que lavarla para poderla exportar. Pues acortando, porque ese es otro capítulo. Usted hacía una especie de visita sorpresa con esas organizaciones sociales. Sí, sí, fue hermosísimo aquello. En ese proceso, un día José me dice, padre, ¿usted no le gustaría encontrarse con el profesor Bosch? Ay, mi madre, siendo usted sacerdote Sa- católico, sí. con las diferencias tan marcadas entre el gobierno del profesor Juan Bosch, el padre Láutico y toda la iglesia católica. Exacto. Entonces, esto lo digo en mi libro, que está prácticamente terminado ya casi. Entonces, ¿Cuándo lo pone en circulación? tengo, después de este proceso eleccionario, empiezo Ya será cosa del año, pero ¿lo dejará para después de las elecciones o antes de las elecciones? No, antes de las elecciones. Antes de las Yo elecciones. pienso que como ¿El primer trimestre del año que viene? o a fines de este año. O a fines, Sí. después del 6 de octubre. Lo que sí sabemos es que seguro después del 6 de Después, octubre. así mismo. Entonces, pues nada, yo le dije, no habría inconveniente, yo podría conversar con el profesor Bosch. Yo nunca había estado junto a Bosch. Entonces, ¿Le admiraba? ¿Tenía algún tipo de mira, reconocimiento yo hacia no- él? yo no tenía ni ideas positivas ni negativas. Yo sí sabía que había sido, no había interiorizado en Juan Bosch, esa es la verdad. Ok, Yo sí y sabía- era un referente, expresidente de la República. claro. Usted lo vio como un encuentro de cortesía. Exacto. Entonces, después que cesó un poco, había una situación difícil, donde me vigilaban mucho. Entonces, 6 meses después yo fui donde el profesor Bosch y con el profesor Bosch sostuve una conversación. Llevado por el economista Juan Jiménez, hermano de Felucho. Hermano de Felucho, que Felucho hizo incluso el contacto ya directo, porque José no era miembro del PLD, sino simpatizante. Ok, Felucho sí ya estaba Ya cerca de estaba, Juan. exacto, exacto. Entonces, bueno, produce ese encuentro y ahí el profesor me impactó. Esa persona que decían que era intratable y demás, un hombre de una calidad humana increíble, con un trato humano excelente. Y entonces llegamos a conversar sobre diversos temas. Y ahí se combinó en que uno de sus cuadros podría ir a la zona para conversar conmigo si me podía interesar un poco la actividad política. Wow. Sí, y entonces fue a partir de ahí que al mismo tiempo que se libraba esa lucha, yo comencé a conocer el PLD. ¿Estamos hablando de qué año ya? Estamos hablando del año 1977. Ok. Sí. Entonces, cuando se da el primer caso en la República Dominicana, yo paso entonces a fines del 77, principio del 78, del sacerdocio, del ejercicio sacerdotal, al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué colgar los hábitos? Bueno, una buena pregunta. En esa lucha a favor de los campesinos, yo me di cuenta de que para transformar su suerte era necesario que la lucha se diera en el nivel político. Y yo me dije, ¿Tenía limitaciones por su condición de sacerdote para hacer lo que a usted más quería hacer? exacto. Entonces dije, hay muchos buenos sacerdotes. Y me dije, pero no hay muchos buenos políticos que se entreguen de una manera incondicional a su pueblo. Entonces, sobre la base de esa reflexión, decidí, obviamente sin renunciar a mi principio cristiano en absoluto, y se dio ese paso ¿A quién le comunicó la decisión? a Monseñor Juan Félix Pepén, que era mi obispo en ese tiempo. ¿Qué dijo Monseñor Pepén cuando usted fue y le llevó esa noticia? Bueno, obviamente que él Se sorprendió, me imagino. Se sorprendió, aunque de alguna manera fue muy
un padre comprensivo, es decir, esa actitud de padre, de compasiva, de sacerdotal, la tuvo Monseñor conmigo, aunque no estaba de acuerdo. ¿Lo veía venir? Bueno, es que yo también estuve con él. A eso me refiero, quizás vieron que su involucramiento cada vez mayor en la parte social quizás le iba a producir una contradicción o una limitante con su condición de sacerdote. Sí, no, bueno, aunque eso no fue directamente, sino que yo en vacaciones iba a trabajar cuando era seminarista a varios lugares del país, y entonces compartí con Monseñor Pepén en la diócesis de Higüey, en Higüey específicamente, cuando el movimiento campesino, la lucha campesina era muy fuerte, y yo me involucré. Él también estaba identificado con esa lucha campesina, hasta el grado que tú recuerdas que se sustrajeron el cuadro de la Virgen de la Altagracia, Claro, sí. aquella vez. Entonces, Yo no me acuerdo porque no había nacido, pero me dicen, he leído un poco y he tenido algunas anécdotas de cuando el presidente Balaguer llamó al general Peri Pérez para que se encargue de esa investigación. sí, y se encargó y encontraron de una vez. Ay, entonces, bueno, el Monseñor Pepén siempre tuvo esa actitud compasiva y obviamente tenía la esperanza, como después Monseñor Polanco Brito, que después lo sucedió, de que yo Rectificar. volviera Sí. al ejercicio sacerdotal. De manera que, nada, mi vinculación con la iglesia O sea, es profesor, muy que usted positiva. pasa de su condición de sacerdote, o sea, el padre Lidio pasa a ser el profesor Lidio Cadet y entra automáticamente. Y don Juan, cuando usted le informa eso al profesor Juan Bosch, ¿cómo reaccionó? No, muy contento, entusiasmado, porque él no me, en honor a la verdad, nunca me insinuó Ni lo ni condicionó, ni condicionó, se lo... no, a que yo... esa fue una reflexión que yo tomé. El contacto con él me hizo ver que don Juan era una fuente muy rica en ideas, en sentimientos nobles. Entonces me dio la idea de que ese hombre era un hombre que hacía bien al país como político. Profesor Lidio Cadet, ¿y sus allegados, sus amistades, sus compañeros, sus familiares? Cuando usted le dijo, no, que yo voy a dejar de ser sacerdote para irme a la actividad política con el profesor Juan Bosch en el PLD, yo me imagino que pegaron el grito al cielo. Sí, hubo, por supuesto, mucha preocupación en mi familia, porque en aquel tiempo ser PLDista era... Claro, por eso se lo digo. Sí. No hubo un par que querían llevarlo a un psiquiatra. Vamos a analizar, a ver a Lidio si se me ha puesto malo. Sí, no, y mi madre, que obviamente, yo recuerdo que mi hermano Mélido, cuando ingresó al PLD, como un adolescente, mamá quiso que él no lo hiciera, y fue, siendo yo sacerdote, fue para que le evitara eso, porque lo pueden matar. Entonces yo le dije a mamá, que en paz descanse, mamá, para que lo maten en un centro de prostitución por ahí, es preferible que él muera luchando por una causa noble. Entonces, no se preocupe, que Dios lo va a proteger. Y así fue, mire. Sí, así. Y entonces, profesor, ya cuando entra al PLD, ¿con cuáles responsabilidades y cuál es su objetivo primario? ¿Cómo se identificaba usted en ese momento con la causa política del profesor Juan Bosch y el PLD? Bueno, lo primero fue que me formé en un círculo de estudio, yo pasé todo ese proceso. Después comité de base. Otro seminario. Sí, sí. Y entonces pasé toda esa etapa, después ya dirigí al PLD en el Valle, lo fundé en Sabana de la Mar también, en Miche también, en el Ceibo, porque no había arrancado de verdad. Y entonces, bueno, llegué a ser dirigente municipal, después activista nacional, después miembro del Comité Central. O sea que ¿En qué año pasa a ser miembro del Comité Central? en el año 1979. ¿Cuántos miembros eran del Comité Central en ese momento, en el 79? No, eran... No llegaban a 100, ¿verdad que no? No eran 20 y tantos. Oiga eso. Sí, sí. Y en el Comité Político seguro 5 o 6. Sí, exacto, después llegaron a 9, o sea, pero es así, o sea Y que... entonces, ¿cómo se produce su llegada a la Secretaría General del PLD? ¿En qué año? Bueno, en el año 1979 el 78 hubo la crisis con la salida de Tonito y demás. Yo recuerdo que cuando eso sucedió yo fui a visitar al profesor Bosch. Ya yo estaba un poco clandestino, semiclandestino, pero fui a visitarle para expresarle mi solidaridad. Y él me dijo, no, compañero Lidio, me han creado, ya yo
viejo ya no va para ningún lado. Y entonces yo recuerdo que yo le dije, profesor, están equivocados, porque hay Juan Bosch para mucho tiempo más. Entonces, yo en el año 1983 se produce la crisis con el asunto de Rafaelito, que hay una contradicción entre él y el profesor Bosch. Entonces, sí, porque Rafael Alburquerque es que sustituye a Tonito como secretario general. Así es. Y entonces en el 83, sí, claro que sí, porque recuerdo que era el gobierno de Jorge Blanco, porque Atuey de Camps, en paz descanse, recuerdo que una vez entrevistándole nos confesó que por mandato del entonces presidente Salvador Jorge Blanco fue a ofrecerle la Procuraduría General de la República al doctor Rafael Alburquerque y que él declinó y en su lugar fue a fundar el Partido del Pueblo Dominicano, era el Partido Gris, así le llamó el doctor Alburquerque. Entonces cuando se produce ese problema, el profesor Bosch decide que yo releve al compañero Rafael Alburquerque. ¿Usted no se lo esperaba? No. ¿Fue una sorpresa para usted? Totalmente. Llegó una carta, yo había sido cancelado, eso no lo voy a narrar ahora porque yo había sido cancelado en el primer gobierno de don Antonio Guzmán. ¿De qué posición? Yo era director del liceo y profesor. Okay. Entonces, por razones políticas, obviamente, decidieron, pues nada. Entonces, yo había sido, la lucha de ADP había sido muy fuerte por mi reposición. Yo fui el primer dirigente del PLD que fue miembro del comité ejecutivo de la ADP, el primero. Entonces hubo una lucha muy fuerte de meses y posteriormente Ibarra Río tomó la decisión de mi reposición. Pero yo había... Don Julito era secretario de Educación. Sí, fue secretario de Educación. Sí, don Julio Ibarra Ríos. Después fue juez de la Suprema también. De la Suprema, correcto. Entonces, y fue el abogado que defendió al doctor Jorge Blanco. También estuvo en la barra de defensa. En la barra, sí. Entonces, cuando me reponen, yo había sugerido a una profesora, cuando yo vi que ya no iba, el doctor Porrello no iba a ceder, que era el secretario de Educación, yo dije, van a perder el año, pero yo prefiero que no lo pierdan, aunque aparentemente yo pierda la batalla. Entonces sugerí a la profesora Luzmilda Javier para que fuera la que me reemplazara. Y así fue. Cuando me repusieron, ella estaba como directora, entonces yo no acepté relevarla a ella, por supuesto, porque yo había sugerido su designación. Y me designaron como subdirector en el Liceo Miguel Ángel Garrido en Atomayor. Y el profesor Pacheco, que era el director, estaba en proceso de jubilación. La idea era que cuando él se jubilara, entonces yo pudiera ocupar la posición de director que tenía antes. Entonces, estando siendo subdirector, recibí la comunicación de invitación a la reunión del Comité Central que iba a tener lugar el 22 de diciembre del año 1983. En esa reunión del Comité Central, que se hizo en la Casa Nacional del PLD, el profesor, no había sido anunciada la agenda en la comunicación. El profesor Bosch... Usted fue a participar como un asistente miembro del Comité Central. Exacto. Y entonces el profesor Bosch expresa que estaba proponiendo que el compañero Lidio Cadé ocupara la función de secretario general en lugar de Rafael Alburquerque. Don Lidio, ¿usted se enteró ahí mismo? Sí. En ese momento. En ese momento. ¿Y qué una sorpresa para usted? Claro. Entonces, que eso no lo sabía prácticamente nadie. Lo sabían tal vez un círculo... muy reducido, dentro del que yo pienso que tuvo Danilo Medina, de ese círculo que don Juan tenía muy cercano. Entonces, el 22 de diciembre del año 1983, 10 años después de yo haberme ordenado sacerdote, soy escogido secretario general. Mira qué coincidencia. Increíble. Y una pregunta, profesor Lidio Cadet. En ese momento, don Lidio, usted no era una figura nacional. O sea, todo el PLD no le conocía. Sí, usted, no, ya sí. Por el tema de la ADP y por su... Y mi lucha campesina y estudiante. Entonces, eso hizo que mi nombre fuera un nombre a nivel nacional, porque esa lucha duró como 5 meses, Víctor. Pero le hago la pregunta, y perdóneme, profesor, porque... me imagino que en esa época gravitaba más dentro, en el seno del partido, un Franklin Almeida, un Euclides Gutiérrez Félix, un Jorge Botello, o sea, me imagino que habían figuras
en ese momento, quizás con una mayor meritocracia partidaria que usted para ocupar esa posición. Sin embargo, el profesor Bosch lo escoge directa y personalmente a usted por una afinidad particular. Se sentía más cómodo, confiaba más en usted que en cualquiera de ellos, aunque no le luzca o no quiera usted decirlo. Exacto. No, y que él vio que la base del partido me habían respaldado. En el primer congreso que yo participé, para ser miembro del Comité Central, ocupé el tercer lugar. Y en el segundo congreso, ocupé el segundo lugar. Cuando se da la crisis con Rafael, yo había ocupado el segundo lugar. O sea que yo tenía un respaldo de las bases del partido. O sea que cuando me designan secretario general, ya yo era de alguna manera pues un compañero que el PLD valoraba positivamente. Entonces asume la Secretaría General. Me cuentan que don Gustavo Montalvo, don Danilo Medina y un grupo en ese momento de jóvenes dirigentes armaron un equipo con usted, que eran los que coordinaban los activistas, que usted los enviaba al interior del país, que trabajaban directamente con los dirigentes de los comités municipales y que el PLD empezó a expandir sus ramificaciones territoriales a raíz de ese equipo de hombres y mujeres que usted coordinaba como secretario general para ir penetrando diversos sectores que anteriormente a los que anteriormente el PLD no llegaba. Sí, porque fue un proceso prácticamente de verdadero inicio del desarrollo del Partido de la Liberación Dominicana. Gustavo Montalvo y Danilo Medina me acompañaron como vicesecretarios generales. Yo era secretario general y ellos eran vicesecretarios generales. Y formamos un equipo muy compacto, muy cohesionado. Trabajamos de manera sinérgica. Y eso, bueno, ahí pasaron ellos 2 periodos. Después ya Danilo transitó el camino hacia el comité político y Gustavo viajó al exterior. Y entonces seguimos, pero de verdad que... ¿Usted pasó al comité político de manera automática como secretario general? Claro que sí. Pero fue una etapa hermosa. Yo digo, Víctor, que Dios me dio una gracia especial, porque te confieso, y tal vez alguna persona ven el programa y la escuchan no lo crean, pero yo ejercí esos 15 años y 3 meses como secretario general y yo nunca pensé en mí mismo. Dios sabe que no miento. Era como un sacerdocio. Yo tenía el sacerdocio directamente religioso. Esto era como un sacerdocio, una entrega total e incondicional. Profesor, ¿y por qué? ¿Y nunca tuvo ni un sí ni un no con el profesor Juan Bosch? Es una pregunta importante. Yo lo digo en mi libro. Don Juan me tenía un aprecio, un respeto. Don Juan a veces discutía con compañeros, puntos de vista diferentes. Nunca don Juan dijo una sola palabra que pudiera hacer sentir al Lidio mal. Nunca. Es una cosa hermosa y bella, esa relación. Mantiene el recuerdo de esa relación, me imagino que con mucho cariño. Claro que sí, Víctor. Profesor Lidio Cadet, ¿por qué su salida de la Secretaría General una vez llega el PLD al gobierno? O sea, usted se tira, perdóneme el término, pero es para decirlo de manera franca, usted se tira arriba los peores años del PLD, el PLD chiquito, el PLD en olla, como dicen los... De la Guerra Fría. El PLD de la Guerra Fría, el PLD del árbol de la corrupción, el PLD de las denuncias, el PLD de las rifas, el PLD de las alcancías, el PLD de vender vanguardia del pueblo, de vender tickets de rifas. O sea, perdóneme que se lo diga, el PLD en olla, el PLD de Cricajao. Y entonces llega el PLD al gobierno en el 96 y se hace el primer congreso del PLD como partido de gobierno y hay que salir del secretario general. Mira, Víctor, tú me estás haciendo que yo hable de mi libro. Sí, mira, se produjo este hecho. Y, en el año 1998 hubo elecciones congresuales y municipales. En ese proceso hubo un hecho lamentable. Se produjo un enfrentamiento entre compañeros que estaban pegando propaganda. Ay, el general, sí. Sí, exacto, Santiago. Sí.
Entonces, ellos estaban haciendo su trabajo para Roberto Salcedo, un SDD, estaban haciendo su propaganda, su publicidad para el PLD. El caso es que pasa el general, se produce aquel problema y se da la muerte, el fallecimiento. Entonces yo interrogo por separado a todos los compañeros que habían estado en ese escenario. Me convenzo de que fue en defensa propia. No lo voy a explicar ahora porque sería abusar del tiempo del programa. Me convenzo de ese hecho. Y esto me lleva a defender la verdad por encima de cualquier cosa. Pero hubo una parte del partido que le pareció que eso era poner en riesgo el triunfo del PLD en ese proceso electoral. Pero yo siempre he pensado que los principios están por encima de todo, Víctor. Y el poder no puede estar por encima del principio de la verdad. Y yo preferí asumir toda la crítica, toda, antes que renunciar a defender la verdad. Y entonces el Congreso estaba convocado para 1999. En una reunión del Comité Central, precisamente para el asunto del Congreso, se acordó posponer el Congreso. Y yo me opuse porque dije que el Congreso tenía que realizarse, porque yo creía que debía escogerse el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Yo siendo el secretario general, y yo recuerdo que el Comité Central se opuso a que ese Congreso fuera pospuesto. Víctor y demás amigas y amigos que ven y escuchan este programa, yo tomé la palabra después que el Comité Central había decidido posponer, que eso no se discutiera, que eso... Y hizo revertir la decisión. E hice revertir la decisión. Porque yo sabía que con lo que se había dado, que el PLD escogiera a quien quisiera, a quien determinara. Porque yo no quería ser secretario general a contrapelo. No. Y entonces fue una decisión personal. También por el principio político, Víctor. O sea, profesor, que como quien dice, dadas las circunstancias políticas de ese momento, usted mismo se autoexcluyó de la Secretaría porque General. Yo participé, pero ya había una campaña claro. Y yo perdí la elección. Una pregunta, profesor Lidio Cadet, ¿cómo se sintió usted después de haber sido una de las voces antibalagueristas más contestatarias de la época, tener que pactar con el presidente Balaguer y el Partido Reformista y sentarse a su lado en el Palacio de los Deportes en aquella celebración del Frente Patriótico y tener, o sea, me pongo en sus zapatos y me pregunto, ¿qué habrá dicho Lidio Cadet cuando se veía al espejo esa mañana antes de salir para el Centro Olímpico y decir, pero ven acá, tengo 20 años de mi vida entregados a este partido, trabajando y luchando al lado del profesor Juan Bosch y de todos mis compañeros, combatiendo de manera frontal al presidente Balaguer y al Partido Reformista, y ahora resulta que para nosotros llegar al poder tiene que ser sobre la base de una alianza política? Sí, eso tiene una historia. Cuéntemela. Sí, cuando se da la crisis del 94, el profesor había resignado de sus funciones. Esa es otra historia en la que yo tuve que participar de manera muy protagónica, pero no, eso tal vez no hay tiempo para tocarlo ahora. Entonces, yo era el vocero del partido. En esa crisis yo era el vocero. Y yo recuerdo que en ese proceso crítico, yo medía las palabras de tal manera que tuvieran una precisión matemática, para que nadie pudiera ver primero que yo estaba buscando sacar capital del partido político y que no estaba ni hacia el PRD ni hacia el Partido Reformista, sino porque queríamos en este momento evitar un derramamiento de sangre. Claro. Entonces, cuando se da ese proceso, se acuerda, se firma el Pacto por la Democracia, el doctor Peña Gómez, el doctor Balaguer y yo, representando al PRD, Partido Reformista y el PLD. Producto de ese Pacto por la Democracia,
se va a producir una reforma constitucional. Y yo recuerdo que cuando ese proceso de la reforma constitucional estaba ya en marcha, el doctor Peña Gómez me llamó a la Secretaría General diciéndome que él no iba a participar en esa reforma porque él no confiaba en Balaguer. Y yo recuerdo como ahora que me dediqué en cuerpo y alma para hacerle ver al doctor Peña Gómez de que las circunstancias y las condiciones nacionales e internacionales impedirían al doctor Balaguer faltar a ese pacto. El caso es que esa conversación... O sea, que usted convenció prácticamente al doctor Peña Gómez de que no abortara. Sí, pero, oye, cuando él no se puso de acuerdo, dice, Lidio, déjame conversar con alguno de los compañeros. Él consultó con una persona que yo no voy a revelar su nombre y volvimos a hablar. E insistí, pero no pude convencerlo. Entonces el PRD se marginó de la participación en ese proceso de reforma constitucional y eso permitió que el Partido Reformista y el PLD aprobaran que para ganar las elecciones 50+1 había que sacar más de la mitad de los votos válidos emitidos. Y eso forzaba a una segunda vuelta prácticamente. Eso en una oportunidad lo conversé con don Miguel Coco, en paz descanse, con don Guaroa Liranzo, con Quique Antún, con don Vincho Castillo, con Amable Aristi Castro, con el ingeniero Quique Antún. Me dicen que el doctor Donald Rick Cabral, en paz descanse también, me dicen que el Frente Patriótico del 96 no fue en el 96, nació en el 94, en ese proceso de reforma. Yo lo digo en el libro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eso se produce... Aquí está, mire usted, aquí está el doctor Peña Gómez firmando, el Fíjate. presidente Balaguer, el cardenal López Rodríguez, y ahí está usted, el doctor Euclides Gutiérrez Félix y el doctor Leonel Fernández. Sí, la tecnología, ¿cómo Sí. es? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, sabiendo eso, comenzamos a participar, unas relaciones positivas, quedamos... nadie ganó la primera vuelta. El doctor Peña Gómez quedó en primer lugar, pero no... Con 50+1. Exacto. Y ahí se produjo un movimiento fuerte para ver quién conquistaba A los votos del Partido Reformista. Que estaban divididos en ese momento entre Balaguer como líder del partido y Jacinto, que había sido candidato. Entonces, yo recuerdo que cuando el doctor Peña Gómez intentó, porque él se dio cuenta que sin esos votos no podía ganar, yo acuñé una frase que se hizo muy comentada. Hoy se diría que se hizo viral. Sí, yo le decía al doctor Peña Gómez, es tarde para ablandar habichuela, tiene que comerse su arroz blanco a secas. Y efectivamente se produjo ese acontecimiento, y previo a ese acontecimiento, esto no lo sabe la gente, yo lo digo en el libro, quedamos de encontrarnos en Palacio, el profesor Bosch, el doctor Balaguer y yo. Y estaba el general Pérez Bello, que se preparó un ascensor especial. Y yo recuerdo como ahora, que cuando nos montamos ese ascensor, que en el Parque Olímpico se preparó, el profesor Bosch, en ese gesto humano, toma el brazo del doctor Balaguer. El doctor Balaguer, que es muy arico. No le gustaba, no le gustaba que le pusieran la mano. Entonces, le cuchichea al general Bello, ¿quién? Y él le dice quién, entonces dice, mueve la cabeza en aprobación. Claro. O sea, es un hecho Sí. interesantísimo. Entonces, Y bueno, subieron juntos los dos por ese montacarga, por ese Claro. Convertido en ascensor sí, para los fines. Fuimos los cuatro, Pérez Bello, el doctor Balaguer, el profesor Boy y yo, subimos juntos hasta el lugar, el escenario. Permítame ver, escúchame, profesor Lidio Cadet, la fotografía de nuevo del Frente Patriótico, donde se ve a don Lidio Cadet. Entonces, ¿qué significó para usted eso? No, esa es la de la firma del Pacto por la Democracia. La primera que ustedes nos colocaron, que era donde estaba el Frente Patriótico. Aquí está, mire esta fotografía. Ahí está el doctor Leonel Fernández, Sí. el profesor Juan Bosch, el doctor Jaime David Fernández Sí, Mirabal. yo estaba, en esa foto estaba en un ángulo hacia la derecha de don Juan, un poco más allá. Sí, exacto. Creo que estaba sentado después de Jaime David. Exacto. Sí. ¿Y qué significó eso en ese momento para usted? Ya usted había asimilado, o sea, como venían estas relaciones que usted narra desde el 94, ya usted había asimilado de manera positiva que sí era factible y conveniente
el pacto de apoyo de Balaguer al PLD. No, nosotros vimos claramente en el comité político que se hubiera violado un principio elemental en la vida política, de que usted compite por el poder, entonces usted tiene que agenciarse, si es en un orden democrático, los votos para ganar ese poder. Sin embargo, en el 90, el profesor Juan Bosch me cuentan que rechazó el apoyo que le ofrecieron tanto el doctor José Francisco Peña Gómez y el PRD, como el licenciado Jacobo Magluta y el PRI en ese entonces. Sí, pero hay que pensar que cuando se da el pacto por la democracia, el Frente Patriótico, nosotros teníamos una circunstancia ya diferente. Don Juan había resignado de sus funciones, ya don Juan no estaba asumiendo su papel dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Como te dije, yo había asumido ¿Cómo fue ese proceso, vocero. profesor Lidio Cadet? ¿Cómo le tocó a usted y a ustedes enfrentar al profesor Bosch y decirle, profesor, hasta aquí, ya no más? No, hubo una reunión previa. Don Juan nos había dicho, yo no quiero hacer, algunas personas, incluyéndome a mí, es ridículo. Cuando yo tenga ya, que no tenga las condiciones, yo no quiero hacer el ridículo. Él veía tal vez alguno vacío. Empezaba a presentar lagunas. Alguna laguna. Entonces, convinimos reunirnos en la Secretaría General, un conjunto de compañeros del comité político, y acordamos que le íbamos a pedir al profesor Bosch que ya cesara en su vida política activa. Y se acordó que un compañero que tenía relaciones primarias, no voy a mencionar su nombre, hiciera ese trabajo. Convocamos a don Juan, nos reunimos, cuando ya estábamos sentados, Todo listo, el compañero no habló. No habló. Pero yo aprendí que en política tú no puedes hacer una cosa ni un minuto más tarde ni un minuto antes. Tienes que hacerlo en el momento preciso. Y yo sabía que había que hacerlo ahí y tomé la palabra. Y entonces... ¿Le tocó a usted, profesor? Me tocó a mí. Le pedí a don Juan, mira, Víctor, los vellos como dicen, se le erizan. Se me erizan. Cuando yo terminé de hablar, con todo el amor que le tenía al profesor Bosch, él me dice, yo estoy de acuerdo, compañero Lidio. Estaba lúcido, lo comprendió. Sí, lo comprendió. Un momento histórico trascendente para la vida política del país. Trascendente, eso no se ha valorado todavía. ¿Cuántas personas habían presentes ahí? Los miembros del comité político, prácticamente había tal vez 11 miembros del comité político ahí en ese momento. ¿El hoy presidente Danilo Medina estaba presente? Estaba presente. Temístocles Montaz, también estaba Leonel presente. Fernández. Sí, estaba presente también. Franklin Almeida. No. Euclides. Ya no era Euclides, sí. Norge Botello. Sí. Entonces, cuando se da... Felucho Jiménez. Sí, exacto. Entonces, yo recuerdo que cuando terminamos, Mildred me dice, que era la secretaria del comité político, Lidio, fue perfecto. ¿Cómo lo lograste? Sin usted haberlo ensayado. Sin haberlo ensayado. ¿Cómo no voy a creer en Dios, Víctor? Alguna gente critica a mí, tú sabes que en este mundo, para alguna parte... Se burlan de la fe. Sí, se burlan de la fe. Para una parte de lo político, la fe no cuenta para nada. Sí. Entonces, pero yo sé que había sido guiado por una luz divina, por Dios. Porque la palabra... Pusieron las palabras justas en el momento justo en sus labios. Así es, Víctor. Así es, Víctor. Entonces, nada, pues... Profesor, ¿es verdad que en ese momento ya concientizado el profesor Juan Bosch de que no está en condiciones de mantener su vida política activa, se abre la posibilidad del relevo en el Partido de la Liberación Dominicana? En ese momento los liderazgos emergentes estaban concentrados en el doctor Euclides Gutiérrez Félix y el licenciado Norge Botello como los dos más dirigentes tradicionales, digamos, los más longevos también. Norge venía de ser presidente de la Cámara de Diputados, que había tenido ciertos encontronazos con don Juan, sobre todo usted recordará aquellos de los apartamentos y sus relaciones con el presidente Balaguer, también el tema con Nélida Marmolejos y las discusiones con el CONEP y el tema del pacto tripartito y todo ese tipo de cosas erosionaron esa confianza del liderazgo del profesor Bosch, liderazgo celoso, caudillista como la época, con Norge Botello. Sin embargo, a la sazón, estamos hablando de 1994, después de las elecciones del 94,
Pero desde antes venía una trilogía en el Partido de la Liberación Dominicana de relevo, personificadas por Danilo Medina, Temístocles Montaje y Leonel Fernández. Me cuentan, me gustaría saber si es verdad, si usted lo vivió y lo considera así, que de los tres, el licenciado Danilo Medina era el que llevaba la mayor ventaja del reconocimiento a nivel del partido, porque era vicesecretario general con usted, trabajaba todos los activistas a nivel nacional, era diputado, había sido vocero del bloque y a la sazón era nada más y nada menos que presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, cuentan que el candidato natural a la vicepresidencia con don Juan en el 94 era Danilo Medina y que él decidió declinar y que no se mencionase su nombre para esa posición y proponer al doctor Leonel Fernández. Lo mismo para la precandidatura de 1995 para competir con Jorge Botello y con Euclides Gutiérrez, que lo promovían a él y él decía no, debe ser Leonel Fernández. Eso fue así. Sí, obviamente el compañero Danilo Medina tenía un gran respaldo en la base porque había trabajado como vicesecretario general con los activistas, que eran nuestra correa de transmisión, nuestros representantes, nuestros enlaces, que tenían un trabajo directo con las bases y por tanto tenía mucho más raigambre en las bases del partido que el compañero Leonel Fernández. De manera que eso obviamente es así. Y él decidió no ser el candidato, esa es la verdad, y él propuso que fuera el compañero Leonel. Sí. Profesor Lidio Cadet, cuando usted ve el PLD de hoy y esta situación de confrontación entre dos líderes importantes de relevo del profesor Juan Bosch, los dos presidentes que han dado el PLD, que han gobernado más que el profesor Juan Bosch, que fue el fundador del partido. ¿Cómo usted analiza esta situación? ¿Qué usted cree de esta situación? Bueno, nosotros creemos que se ha llegado a una situación que ha preocupado a la gente, a la población. Yo camino por muchas partes y mucha gente me detiene y me dice que se siente preocupada por la situación interna del PLD. Hace rato que esta situación rebasó las fronteras del PLD. Por supuesto. Dejó de ser un problema partidario y se ha convertido en un problema nacional. Sí, porque al haber sido el Partido de la Liberación Dominicana, un partido que ha estado en el gobierno durante tanto tiempo y que ha llevado a cabo una obra que no es perfecta, pero que hemos avanzado sin duda ninguna. Y sectores que dicen, bueno, mira, hay que tratar de que no se produzca una crisis que pueda poner en juego esta estabilidad que tenemos. Entonces, eso preocupa a la gente. Yo recuerdo que cuando Reinaldo Pared convocó a la prensa para hacer un llamado al compañero Leonel Fernández, yo soy coordinador de la Comisión Nacional Electoral y yo decidí participar por esta razón. Yo dije, si hay un grupo de los compañeros nuestros que están en la calle, estando nosotros en el gobierno, se puede crear un problema de gobernabilidad, un problema de imagen internacional. Entonces yo creo que el mejor método es el diálogo, porque la verdad tiene mucha fuerza. Entonces yo siempre he creído que después de la Guerra Fría, el método más efectivo es el diálogo. Es el diálogo. O sea que entonces, por eso estuve ahí, porque como Comisión Nacional Electoral, a nosotros nos conviene que haya el ambiente más tranquilo posible. Y de armonía. Y de armonía, porque si hay en la calle bomba y esto, lo otro, entonces no se crean las condiciones más adecuadas. Y yo pienso que debemos hacer acopio de las mejores energías histórica, política del PLD, las mejores entregas para que el Partido de la Liberación Dominicana transite un camino en donde no haya un desangramiento en el sentido institucional. Así que nosotros trabajemos, no hay problema por grande que sea que no tenga una solución. Y claro, lo del presidente Medina fue algo paradigmático, porque un hombre con el poder que tiene, con la gente de la calidad, un sector empresarial importante, personas del país con mucha calidad moral
que no necesitan nada económicamente, que se acercaron. Y él, que había dicho a través de Felucho, Gustavo y José Ramón Peralta, que dijeran que no iba a participar, le expresó a una parte de esa gente que iba, está bien, pero no aceptaría nada que no fuera legítimo. O sea, si el Congreso lo decide, que sea de manera legítima. Y entonces, como tú sabes, porque tú estás muy bien informado, prácticamente eran 148 votos. Y en algunas ocasiones había 148 votos legítimos. Pero, como era un asunto de la libertad del individuo, se situaron en 146. Y él dijo que no podía de ninguna manera aceptar que no fuera una votación legítima, de decisión tomada, y teníamos la ventaja de que esa reforma constitucional, hay sectores que estaban propiciando que otros aspectos, desde antes de este problema, fueran reformados. Claro, y se incluyeron. Claro, por ejemplo, el problema de tener elecciones en febrero y elecciones en mayo. El tema del procurador en el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, algunos iban también buscando ese interés. Claro. Entonces, bueno, eso hizo que hubiera un momento determinado, los votos prácticamente casi, bueno, llegaron a estar los votos. Sí. Pero después, pues nada, hasta qué grado incidirían otros externos. También la radicalización de la posición, nada más y nada menos que del presidente de su propio partido. Claro. Y de los legisladores que le respaldan. ¿Cómo valora usted, profesor Lidio Cadet, esa actitud del presidente del PLD, el doctor Leonel Fernández, y de los legisladores que le siguen? ¿Se extralimitó? ¿Fue un exabrupto la actitud del expresidente Fernández? Mira, Víctor, en mi calidad de coordinador de la Comisión Nacional Electoral, lo que yo podía hacer lo hice cuando se hizo la rueda de prensa en la Casa Nacional, de la que tú también hablaste en el programa, para que el compañero Leonel viera que el mejor camino era el de ganar todos. Porque es que el diálogo tiene la ventaja que cuando tú vas con las cartas abiertas y las pones sobre la mesa, todo el mundo sale beneficiado. Dicen los abogados que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Claro, entonces por eso yo era partidario de que el diálogo fuera la vía y no la calle. Profesor, ¿y por qué ustedes no discutieron ese tema a lo interno del comité político como sí lo hicieron en el 2015 en Juan Dolio? Bueno, porque las condiciones eran diferentes. Tú recuerdas que yo fui mediador en el 2015. Claro. O sea, yo estuve durante semana conversando con Danilo. Con uno y con otro. Y fue de los gestores. El compañero César Pina me estuvo acompañando. Y yo recuerdo que en esa reunión del 2015 en Juan Dolio, antes de que se reuniera el comité político, tuvimos una parte. El Leonel, Danilo, César Pina y yo. Entonces yo introduje lo que tenía que introducir y lo dejamos a ellos dos solos. Entonces, bueno, de ahí se pasó a la reunión del comité político, que se aprobó por mayoría el asunto de que se transitara el camino de una reforma constitucional. Si no se daba, pues no se daba. Entonces, fue, digamos, el problema que tú conoces, ya hubo una actitud negativa, claro, posterior. El discurso, el Trujillo del siglo XXI. Sí. Entonces, bueno, de todas esos polvos trajeron estos lodos. Sí. Y esto son experiencias que nos deben ayudar. Pero siempre, perdóneme profesor, pero mire por qué le insisto. El aparato democrático de nuestro país se sustenta en los partidos políticos. Y después de 1966 a la fecha, han habido 3 partidos políticos que han gobernado y han gravitado: el PRSC, el PRD y el PLD. El PRSC y el PRD han colapsado fruto de sus crisis internas, y el PLD se ha fortalecido y ha logrado presentar los éxitos electorales que ha presentado, entre otras razones, porque exhibe una disciplina y una unidad interna que los ha diferenciado de sus otros 2 partidos archirrivales. Ahora surge el PRM, pero es de reciente formación. Entonces, hoy parece, nos guste o no nos guste, que el PLD permanece como el remanente del sustento de la democracia como partido político. Y si se resquebraja
como otrora lo hiciera el PRD y el PRCC, pues estaríamos dando al traste no solamente con el PLD como organización política, sino con el fundamento de nuestra vida democrática, que son los partidos políticos. Entonces, siempre en el PLD ha predominado el centralismo democrático, la disciplina, el diálogo, y el comité político ultrapoderoso ha sido el escenario para debatir todos estos temas. Sin embargo, en esta oportunidad, ese tema ni siquiera se conoció en el comité político. Sí, porque cuando se dio la última reunión del comité político, su agenda estaba definida por otros aspectos, y cuando entonces se comenzó a transitar un camino que no era justamente el camino del diálogo, ya la reunión del comité político ahí se hizo más difícil, porque los enfrentamientos públicos. Por eso es que yo anhelaba que cuando se hizo el llamado al compañero Leonel nos sentáramos en el comité político a conversar, porque yo sé que en definitiva es cuando no hay un proceso producto de el decidir que el bien común esté por encima del bien particular, que el partido esté por encima de cualquier bien particular. Cuando eso no sucede, perdemos todo. Y la democracia hoy se sustenta en todos los partidos políticos, pero de una manera muy particular en el Partido de la Liberación Dominicana. Y el sistema democrático hay que cuidarlo como la niña de los ojos, y no debe haber ego que pueda sobreponerse al interés de un fortalecimiento del sistema democrático. Es decir, ni Lidio, ni Pedro, ni Danilo, ni Leonel, ni María, ni Luisa, nadie. Por eso es que cuando uno va a la mesa del diálogo, la verdad es la que se va a colocar en el centro de todo el proceso. Y como tú dices, el centralismo democrático. En un partido democrático siempre tenemos en cuenta que las decisiones se toman por mayoría, porque la democracia no es imposición, sino elección, proceso, decisión tomada concorde con las reglamentaciones propias del sistema democrático. Entonces nosotros no podemos en modo alguno ignorar esa responsabilidad que tenemos en la República Dominicana, porque el país tiene una buena imagen internacional. Como decía el presidente Medina en su discurso, es de la estrella del Caribe, la llaman. En donde la clase media, a mí me da eso una alegría, cómo se ha ido desarrollando la clase media en la República Dominicana. Es verdad que tenemos una franja de pobreza todavía, pero esa franja se va reduciendo, y eso es muy bueno para el presente y el porvenir de la República. De manera que nosotros como partido tenemos que también ser inspiración para los partidos colegas nuestros. Porque tú sabes, Víctor, que a nosotros nos conviene que haya varios partidos políticos fuertes. Es decir, que no dependamos de una fuerza política, sino que la democracia se desarrolla, se fortalece en el mismo grado en que la competencia tiene lugar, la competencia democrática. Entonces nosotros tenemos también ese deber, de que la democracia encuentre en nosotros un factor de inspiración. Profesor, pasemos ya en el tramo final al análisis de la situación actual con sus responsabilidades como coordinador de la Comisión Electoral. Estamos hablando, profesor Lidio Cadet, de más de 7.000 precandidaturas inscritas que van a competir en las primarias del 6 de octubre próximo. Más de 7.000 a nivel nacional. Como es el padrón abierto de la Junta Central Electoral, ¿tienen ustedes algún estimado de cuántos votantes tendrá ese proceso? Ahí no hemos llegado, porque eso habría que hacerlo mediante una encuesta, podría ayudar. Lo que sí nosotros estamos propiciando que haya la mayor participación posible, porque el 6 de octubre se va a inscribir históricamente en una fecha gloriosa para la democracia. Y yo digo que el esfuerzo que hizo el compañero Danilo para que se aprobaran las primarias con padrón de la Junta Central Electoral abierta,
con el padrón de la Junta simultánea. Eso representa, Víctor querido, un alimento de primer orden en calidad para la democracia, porque la población tendrá la oportunidad en un primer momento de decir, Víctor, Pedro, Juan, esto, lo conozco, sí, tiene los méritos, tiene la calidad, y que ya los partidos tendrán que hacer acopio de que para participar en un proceso electoral tiene que ganarse el favor de la comunidad, el favor de la gente. Claro. Y eso es muy importante. Entonces la Comisión Nacional Electoral no ha escatimado esfuerzo para que este proceso desemboque el día 6 en una fiesta auténtica, sólida, verdaderamente disfrutable por el pueblo de la democracia. Y ya tenemos la reunión del 6, que es la reunión donde vamos a escoger... Del 10. Del 10, perdón. Del próximo sábado. 6 de octubre, sí. El próximo sábado, donde vamos a escoger los precandidatos y precandidatas a la presidencia de la República. ¿En bloque, don Lidio? Esa es una pregunta buena. Nosotros, la Comisión Nacional Electoral, en su reunión del martes de esta semana, ha visto la modalidad. Esa ha sido la agenda de la última reunión, ver las modalidades. Nosotros no lo podemos decidir, la Comisión Nacional Electoral. Puede ser en bloque, puede ser votación secreta, uno a uno. Eso lo decide el Comité Central. Anteriormente, cuando las elecciones en que participó Danilo Medina, Francisco Domingo Brito, José Tomás Pérez, Radamés Segura, se hizo en bloque. Y entonces participaron los que estaban corriendo. Ahora podría ser esa la modalidad, pero yo no te lo puedo asegurar porque es una decisión que tiene que tomar el Comité Central. Lo que sí es seguro es que ese día nosotros tendremos ya completada la misión en lo que tiene que ver con presentar al país los 3 niveles en lo que respecta a precandidatos y precandidatas para que la Junta lo coloque para que el pueblo lo considere el 6 de octubre. ¿Reina mucho entusiasmo, profesor Lidio Cadet, independientemente de la atención del proceso para la candidatura presidencial, en los niveles medios para las candidaturas congresuales y municipales? ¿Hay entusiasmo? ¿Siente usted que hay una buena disposición de participación masiva con las precandidaturas? Mira, Víctor, en la inscripción, que era menos importante, digo, menos visible. Menos atractiva en términos de noticias. De noticias. Eso fue una cosa verdaderamente hermosa. La participación, el entusiasmo. A veces iban con combo, iban con música y llegaban y entonces acompañando a sus aspirantes. Y ahora que estamos en la pre-campaña, también hay entusiasmo, pero mucho entusiasmo, porque la gente sabe que puede concitar el favor del pueblo, el apoyo del pueblo. Claro. Y entonces están en ese trabajo, Víctor, no están durmiendo, ¿no? No están durmiendo. Las reservas para los aliados ya fue sancionada por el Comité Político y el Comité Central, y la Comisión Electoral se le informó a la Junta Central Electoral. ¿Prevén ustedes de que el bloque progresista se mantenga? Porque ahora mismo hay partidos del bloque progresista, el caso del BIS, de José Fran Peñaguaba, el caso de la Fuerza Nacional Progresista, de don Vincho Castillo y sus hijos, que se han parcializado con el expresidente Fernández. En caso de no ser electo el expresidente Fernández como candidato, ¿entiende usted que estos partidos se mantendrían dentro del bloque progresista? Nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para que una vez escogido el candidato o la candidata del PLD, ese bloque progresista transite el camino con el Partido de la Liberación Dominicana. No vamos a escatimar esfuerzos porque tenemos que reconocer que ha sido muy beneficioso para el PLD el que haya participado sobre la base de ese bloque, porque nosotros hemos ganado las elecciones y hemos tenido un gran respaldo, una gran ayuda, una buena ayuda
del bloque progresista. Además, porque si tú unes, mientras más personas están unidas y más organizaciones, mejor es para nosotros unir al pueblo dominicano. Porque lo que yo siempre creo es que mientras más unido está un pueblo, más rápidamente conquista su felicidad, su bienestar. Mientras más dividido está, se hace más difícil. Por eso nosotros vamos a trabajar en esa dirección, Víctor, claro que sí. ¿Usted apuesta y considera que independientemente de los resultados de las primarias 6 de octubre, dentro de las aspiraciones del expresidente Fernández versus un candidato que surgirá de los precandidatos del danilismo, logrará el PLD presentar una unidad interna para las elecciones del 2020? No, para eso trabajamos y tiene que ser así. Una vez que se coja el candidato o la candidata, el Partido de la Liberación Dominicana tiene que marchar compactamente como si fuera un solo ser, una sola persona, en la búsqueda de mantenerse en el poder, porque nosotros decimos, el PLD tiene una obra de gobierno que será una buena carta de presentación para las elecciones del año que viene. Y eso, si el pueblo ve que nosotros nos manejamos a la altura de las circunstancias, va a confiar. Y yo siempre digo, Víctor, no, a mis compañeros y compañeras, no estamos solos en el escenario, vamos a competir. Y hay gente también que tiene calidad en la oposición, porque no creemos que no, hay calidad, o sea, hay gente que también está siendo ponderada por el pueblo dominicano, de manera que nosotros creemos que tenemos que compactar, unirnos y darle una demostración de servicio, de que no estoy yo agarrado de mi candidatura al Congreso, a senador, a diputado, a síndico, sino que estoy más agarrado que nada a la suerte del pueblo dominicano. Última pregunta, profesor Lidio Cadetti, agradecerle que hemos abusado de su tiempo. En términos espirituales, me cuentan algunos amigos en común que la fe cristiana sembrada sobre la base de la ideología de la Iglesia Católica que en su momento presentó el profesor Lidio Cadet como sacerdote, se ha desviado un poco o se ha trasladado un poco hacia la exploración de otras metodologías de reconocimiento al Creador. Me dicen que usted se ha concentrado mucho en el estudio del hinduismo, de Sai Baba, de Krishna. Cuénteme de esto, por favor. Sí, es interesantísima esa pregunta. Lo primero es que cuando yo descubro la filosofía de los Vedas a través del maestro Sai Baba, los Vedas son las escrituras espirituales más antiguas de la humanidad. Nacen en la India. De la India han salido los grandes maestros espirituales, además de Cristo en la parte del Medio Oriente. Y los estudiosos de la filosofía y todo lo... Entonces yo me pongo en contacto con eso. Voy a la India y tengo un encuentro de alrededor de un mes con el maestro espiritual Sai Baba. Peña Gómez había ido también a ver a Sai Baba. Lo dice en un artículo. Varios dominicanos, muchos dominicanos fueron. Cuando yo vi las universidades, los hospitales que él había fundado, las universidades comienzan con los colegios, con los pequeñitos, hasta posgrado. Todo absolutamente gratuito. Y 6 o 7 de cada 10 de los mejores estudiantes de la India salen egresados de esas universidades. Que voy a los hospitales, que son más que hoteles de 5 estrellas, y que no veo cajas registradoras, que todo es una obra de amor, y que él, su misión, dice, fundamental es unir todos los credos. Por eso dice, hay una sola religión, la religión del amor. Hay una sola raza, la raza de la humanidad. Hay un solo lenguaje, el lenguaje del corazón. Y hay un solo Dios, y es omnipresente. Por eso en ese ashram o ámbito espiritual participan todas las religiones. Tú ves templos musulmanes, tú ves judíos, tú ves cristianos, sacerdotes que celebraban misa cada 25 de diciembre. Entonces, yo dije, este es el camino, la unidad de todos los credos.
porque solo en la unidad la humanidad conquistará su alegría. Si estamos separados, a veces se han matado por asuntos religiosos, Víctor. Entonces, eso me dice, este camino es un camino auspicioso, porque ahí entran todos los credos, Víctor. Yo voy a un centro y le cantamos a Cristo, a María, a Buda, a Jesús, a Cristo, a Jesucristo. Sí, el ecumenismo. El ecumenismo. Entonces, eso a mí me fascina, la unidad de los seres humanos. Por eso es que yo, a partir de esa filosofía, yo recuerdo que yo fui diputado y veía a los diputados de la oposición como si fueran mis propios compañeros de partido. Te lo confieso. Sí, porque el ecumenismo religioso, en el dogma de su filosofía, permite transmitir el sentimiento de llevar esa filosofía no solamente a los religiosos, sino a todos los sectores de la vida. Esa es exactamente la misión. Entonces, y déjeme decirle algo, usted lo transmite. Sí. El Lidio Cadet de hoy no es el Lidio Cadet que yo recuerdo cuando yo era niño. Y el que decía el doctor Balaguer, perdón, el doctor Balaguer decía, el doctor Cadet tiene un discurso ácido. Y entonces, pero yo hoy, sobre la base de esa filosofía unitaria, te confieso que a mí no me importa que sea PRMista, comunista, PRDista, PLD. Yo veo a cada uno de esos seres humanos como mi hermano. Tenemos diferencia política, pues no son caminos diferentes. Porque yo tengo que pelear porque Víctor tiene un camino diferente al mío. Claro. No, o sea que en el proceso nos aceptamos, nos respetamos. Claro que sí. Eso, qué bien, qué bonita forma de terminar esta conversación. Le agradezco mucho, profesor Lidio Cadet. Yo creo que usted es un hombre que en su trayectoria de vida, además de su comportamiento político, por la forma en cómo usted se ha conducido y por esa filosofía de vida que usted explica ahora con el ecumenismo y con todas estas experiencias que usted nos ha narrado, ha transmitido importantes mensajes que van más allá de una coyuntura electoral, política, partidaria. Y le felicito por eso y doy gracias a Dios y le bendigo a usted y a todos los que como usted piensan de esa manera, porque tendríamos una mejor sociedad, un mejor planeta, tendríamos, como usted dice, un solo lenguaje, el lenguaje del amor. Tendríamos una filosofía de vida diferente y no habrían tantas contradicciones y diferencias entre nosotros mismos, que la mayoría de las veces son estériles. Así, estériles. Eso que tú dijiste, innecesarias. Eso que mencionaste, solo el amor transforma al mundo. Nunca la fuerza del odio y del egoísmo lo va a transformar, lo va a empeorar cada vez más. De manera que la fuerza del amor es la llamada a producir la alegría en todos los seres humanos. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ti, Víctor. Me he sentido muy honrado y muy agradecido. Usted sabe que hacía mucho que estábamos esperando esta entrevista y se nos dio en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto. Gracias, muy Víctor. Agradecido y espero, profesor Lidio Cadet, que la semana después del domingo 6 de octubre podamos tener nuevamente una entrevista ya con los resultados y con el proceso ya habiéndose concluido con una nueva definición de cara al escenario de las elecciones del 2020. Con mucho gusto, Se me olvidó preguntarle sobre la reforma y las intenciones para habilitar al presidente Danilo Medina que han planteado el expresidente Hipólito Mejía, el Partido Reformista y otros sectores. ¿Favorece el profesor Lidio Cadet, está de acuerdo con una reforma a la Constitución en este sentido? Yo creo que el comité político debe conocer ese tema. Ahora que no lo vean con amenaza ya. Claro, debe conocer ese tema, porque si lo presenta un expresidente de la República como Hipólito Mejía, lo presenta el Partido Reformista, que son dos fuerzas políticas importantes y que están planteando que hay elementos muy importantes que debemos tomar en cuenta, no solamente un aspecto. Yo creo que el comité político tiene un deber ineludible de conocer ese planteamiento. Claro que sí. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias igual para ti. A ustedes, señores, las gracias por su atención, por su sintonía. Nos veremos de nuevo mañana después de esta interesantísima entrevista con el profesor Lidio Cadet, con el que hemos hablado de tantos temas. Sí. Y que pasen feliz resto de la noche. Recuerden que este programa está disponible en nuestro canal de YouTube. Usted entra a YouTube, Víctor en Vivo.
le da a suscribirse, recibe las notificaciones de nuestros comentarios, entrevistas, todo el contenido de nuestro programa y también a través de nuestras redes sociales, @Víctor en Vivo en Twitter, en Instagram y nuestra página web victorenvivo.com. Muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana en una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información.